la financiación, ¿cómo se hace en Colombia? Entonces, la financiación, como mencionamos ayer, de los partidos y movimientos es estatal, es decir, el Estado financia el funcionamiento. Y de las campañas electorales también hay una financiación estatal. Las campañas electorales también se pueden financiar mediante los recursos del Estado. ¿Cómo ocurre eso? Pues hay dos tipos de financiación. Entonces, la financiación puede ser estatal o privada. La financiación siempre será estatal para el funcionamiento de los partidos. Para el funcionamiento de los partidos siempre es estatal, pero pueden haber también donaciones, otro tipo de recursos que se integran a los partidos y movimientos políticos para financiar sus campañas. Entonces, hay que definir dos cosas. Una cosa es el funcionamiento de los partidos y otra cosa es la financiación de las campañas para funcionamiento y otra cosa es para las campañas electorales. ¿Cómo funciona entonces la financiación de las campañas electorales? Ahora sí, la misma puede ser preponderantemente estatal. ¿Qué quiere decir que sea preponderantemente estatal? Eso lo crea la Ley 996 de 2005 y trae el concepto de el anticipo para las campañas. Entonces, si los candidatos a la presidencia a partir del año 2006 querían participar en la misma, podían concurrir con una fianza, con una caución, con un pagaré, con un título de valor que certificara que algún día iba a pagar eso conforme a la reposición de votos. Entonces, dos maneras, repetimos acá, de financiamiento. El financiamiento de los partidos es público, entonces hay un fondo de financiación que administra el Consejo Nacional Electoral y que su presupuesto más o menos anualmente es de 270.000 millones de pesos. 270.000 millones de pesos. Y de ahí salen todos los porcentajes para la financiación del funcionamiento. Ahora, para las campañas electorales, todos los candidatos que estén ahorita en campaña electoral pues pueden acceder también a la financiación estatal. Entonces hay dos maneras. Uno, vía anticipo, es decir, se le solicita a la organización electoral que anticipe el valor de la reposición de votos. Eso es lo que se hace con eso. Entonces se le da un anticipo. ¿Qué quiere decir anticipo? Es antes de la fecha de la elección. Y habrá una forma también de financiación a través de la reposición de votos, si se pasa el respectivo umbral de votación, es decir, un número mínimo de votos que se establece para que la persona pueda llegar a la reposición de votos, 4% de la votación. Y si vale. ese anticipo y la persona no pasa al umbral, ¿Lo tiene que devolver? lo tiene que pagar ya de Exactamente. Para eso se fija una caución. Y si se pasa de más, o sea, digamos, no sé, le prestaron X cantidad y obviamente en la reposición de votos le fue bien, o sea, paga el dinero y el otro se lo da a la persona, como el partido. ¿Cómo así? No entendí lo último. O sea, digamos, le fue muy bien y sacó muchísimos votos, ganó. Entonces ya le habían dado el anticipo. ¿Qué pasa con el dinero de la reposición? Paga el anticipo y lo demás. Claro, no hay lugar a la reposición completa. Y recuerden que la reposición de votos, pues si ustedes no saben, pero ya van a saber a partir de este momento, se hace de conformidad con los gastos que se presentan. Es decir, la reposición de votos per se no genera que se le pague al candidato el valor de cada voto. Tiene que presentar unas cuentas. Entonces la reposición de votos es conforme a los gastos presentados por el candidato en la campaña electoral. Se le reponen los gastos de campaña de conformidad con una resolución que expide también el Consejo Electoral sobre la reposición de votos. Repetimos, dicho de otra manera, cuando la persona pasa la elección, gana la elección, por ejemplo, pues tiene lugar a una reposición de votos. Pero esa reposición de votos no per se genera la reposición como tal, tiene que justificarse en unos gastos de campaña y esos gastos de campaña se le presentan al Consejo Electoral. Entonces, para que se acceda a la reposición de votos,
tiene que haber unos gastos de campaña. Si los gastos de campaña, si la persona le corresponden 1.000 millones de pesos de reposición de votos, pero justificó 500 millones de gastos, solo recibe 500 millones de pesos, no recibe los 1.000 millones. ¿Listo? Yo tengo una duda ayer entonces creo que entendí mal en cuanto a la financiación de los que tienen personalidad jurídica y aquellos grupos de ciudadanos. Pues creía, ayer entendí que a ellos no se les da, digamos, ese tipo de financiación a los grupos significativos de ciudadanos. En ese caso sí, porque como es solo, recuerden dos cosas, por eso estamos definiendo dos temas acá. Una cosa es el funcionamiento de los partidos, que eso es lo que le genera la personalidad jurídica, que se le entregue, digamos, recursos de financiación estatal para su funcionamiento, y otra cosa es la campaña electoral. En la campaña electoral, el grupo significativo de ciudadanos no recibe recursos para su funcionamiento, pero sí recibe la reposición de votos. Pero está buena la pregunta. La reposición de votos sí la recibe. O sea, no recibe para el funcionamiento porque no tiene personalidad jurídica, pero sí recibe gastos de reposición de votos. Pero digamos que ellos no pueden hacer entonces, digamos, ese préstamo, ese adelanto como lo hace la personalidad jurídica, ¿sí? Claro que lo puede hacer. A ti tú También tiene que fijar una caución para el Porque yo creo que escuchar, por ejemplo, Oviedo es el candidato en Bogotá que más ha gastado en el Sí. firma. Él podría anticipar y decirle al consejo, pues yo como por firma tengo partido, quiero el patrocinio. Exactamente. Le Podría pide que le anticipo. presten anticipo. Pero para eso hay que fijar un título o valor que se le presente a la organización electoral para poder desembolsar esos recursos. ¿Y cosa que tantos grupos, o sea, que tanta plata se pueden prestar? Hasta el 80% dice la norma, del tope máximo de los montos. Se establece normalmente el Consejo Electoral, fija los montos de campaña. Ya hemos hecho. Y perdón, doctor, la solicitud se le hace al Consejo Nacional Electoral para lo de. Sí, claro, para recibir justamente el anticipo de los gastos de la campaña, de la reposición de gastos. Entonces, dos formas de financiación de las campañas, repetimos, de las campañas. Ya sabemos que el funcionamiento es para los partidos que tienen personalidad jurídica, que ya vimos que el porcentaje que deben tener es el 3% en las elecciones de Congreso. Ahora bien, para las campañas electorales existen dos formas de financiación. Una, estatalmente, mediante el anticipo que se le solicita a la organización electoral o la reposición de votos. ¿Qué pasa si el candidato no tiene el número de votos mínimo? No hay reposición de votos. Y si le dieron anticipo, como ya se respondió acá, tiene que devolver el anticipo. Eso se le pasó a Alberto de la Calle en alguna oportunidad, en una consulta a la presidencia le tocó devolver los recursos, le tocó hacer una vaca porque los recursos habían sido importantes. Listo. Y las campañas también se pueden financiar de forma privada. Los ciudadanos pueden concurrir a financiar las campañas. Hay unos límites de financiación frente a los mismos. Entonces, las campañas tienen límites de financiación considerados en el 4% para las aportaciones individuales consideradas. Es decir, si un ciudadano quiere concurrir en la financiación a una campaña, solo puede hacer hasta el 4% del monto total de gastos. Y un ciudadano puede participar con todo su patrimonio para financiar la campaña, o también hasta el 4% de financiación. ¿Qué quiere decir eso? Que en Colombia hay un límite para la financiación de las campañas. Hay un límite para la financiación de las campañas. Y por eso el artículo 109 lo primero que dice es que hay unos montos que fija el Consejo Electoral para eso. ¿Qué pasa si yo violo los límites, si yo violo los topes? Hay lugar, como ya se dijo, A1, pérdida de investidura en el caso de corporaciones públicas, y 2, nulidad electoral frente a los demás cargos. Nulidad electoral frente a los demás cargos. Si yo violo los topes. ¿Y quién determina si violo los topes? El Consejo Electoral. ¿Y el Consejo Electoral qué puede hacer? Puede declarar nulidad de elección, puede decretar la pérdida de investidura. La pérdida de investidura creo que la decreta del Consejo Electoral. Exactamente, no lo puede hacer el Consejo Electoral porque, repetimos, es una instancia administrativa, no es una instancia judicial. Quien lo hace sería entonces, ¿quién? Una instancia judicial,
¿Qué debe hacer entonces una vez se recopile esa información? Pues se remite directamente a la autoridad correspondiente, que para así se comprueba que la campaña de Petro superó los topes de financiación. En Colombia nada. Pero no habría una medida cautelar ¿Cómo? No hay forma. en esas No hay en esos competencia, casos. el Consejo Electoral no tiene competencia para eso. Puede decir si violó los topes y ya. Claro, una sanción pecuniaria máxima. Pero hasta que se resuelva el asunto pasan perfectamente los mandatos. Sí, Y claro. no se resuelve. Si le hacen un Es juicio, que eso es lo complicado. si le hacen un juicio pronto en la Cámara de Representantes, recuerde que la Cámara de Representantes hace un antejuicio para poder acusar ante el Senado al presidente, magistrado de otras Cortes y el fiscal general, cuando hay una violación pues, en sus funciones, cuando ha cometido delitos, faltas disciplinarias y cuando también pues, ha cometido conductas típicas que se encuentran en el Código Penal. Entonces, ¿qué pasa con eso? En la Cámara de Representantes se acusa ante el Senado y el Senado dice si sí o si no levanta el fuero. Eso es lo que se hace cuando hay un proceso de eso. Es un antejuicio. Quiere decir que sea un antejuicio, que es antes de un juicio. ¿Por qué? Porque hay 3 cargos que tienen fuero constitucional en Colombia: el presidente, los magistrados de las altas cortes y el fiscal general. Entonces, si se levanta el fuero, el Senado de la República remite a la Corte Suprema de Justicia el expediente para que sea juzgado. Ya ha pasado en Colombia con magistrados de altas cortes. Recuerden ustedes el caso de Pretel Chacu, magistrado de la Corte Constitucional, y de los 3 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Bustos, Gustavo Malo, y hay otro, Ricaurte. Los tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia que se les levantó el fuero y fueron después investigados y ya creo que también sancionados, condenados realmente por la Corte Suprema de Justicia. Profesor, en la financiación privada máximo la persona puede aportar un 4% de su patrimonio, Sí. pero puede buscar también de otras Personas, claro, otras aportaciones privadas. ¿Hasta qué monto? Pues así no tiene... También lo establece el CNE anualmente, los montos de financiación. Y está en la norma. Ya vamos a ver, cuando veamos la ley 996 de 2005 tiene un monto para las campañas presidenciales y la ley 1475 tiene un monto para las campañas diferentes a la presidencial. Pero entonces veámoslo de una vez. Veámoslo, ley 996 de 2005, ley 1475 de 2011. El monto está por allá en el artículo de la ley 996 de 2005, 4. ¿Qué artículo es? El artículo, ¿se puede subir? Sí. Ojalá bloqueado. Gracias. El 14. El 14 montos, el que diga monto. Sí, monto máximo de las contribuciones o donaciones de parte de particulares. Correcto. El 20% del tope de los gastos de las campañas presidenciales podrá ser financiado por personas naturales o jurídicas de derecho privado. Sin embargo, las campañas presidenciales no podrán recibir aportes o donaciones individuales de personas naturales, sino hasta el 2% del monto fijado como tope de la campaña. Exacto. Y de personas jurídicas, sino hasta el 4% del mismo tope. Entonces, hay unas condiciones para la financiación de las campañas por personas naturales y jurídicas. Frente a las personas naturales existe un monto de 2%. Y frente a las personas jurídicas existe un monto de el 4%. El 4%. Es así como se establece. Y en la ley 1475/2011 está también el monto para las demás campañas presidenciales, diferentes a la presidencial. Ley 1475, por allá el artículo, ¿a dónde se dice? El artículo 30, 28, 29, 30. Habla de la financiación estatal, habla de la financiación de las campañas electorales y antecito de la financiación de las campañas electorales está el monto.
está el monto de financiación. Desde el 2011, ¿sí? Sí, señor. El 24. El 24, correcto. Monto. Los límites de gastos de las campañas electorales a los distintos cargos y corporaciones de elección popular serán fijados por el Consejo Nacional Electoral en el mes de enero de cada año, teniendo en cuenta los costos reales de las campañas, el correspondiente censo electoral y la apropiación presupuestal para la administración estatal de la misma. Exactamente. Entonces, eso lo fija también con base en esos criterios. Entonces, es el mismo criterio, el 2% para las personas naturales y el 4% para las personas jurídicas. Y acá viene un tema interesante. En los Estados Unidos no existe monto de financiación de las campañas electorales, porque hay dos sentencias icónicas de ese país. La sentencia de la Federal Electoral Commission versus la Citizens, que es una corporación. United buscaba en una demanda del año 2010 sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, buscaba una demanda que no se restringiera las aportaciones individuales de las campañas. ¿Y por qué razón? Porque pues una corporación quería donar pues, todo su patrimonio para una campaña. Entonces, ¿qué dice los Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia en este fallo de la Federal Electoral Commission versus United Citizens? Que si se establecen límites a las campañas y a las aportaciones individuales, se estaría vulnerando el derecho de la primera enmienda constitucional de los Estados Unidos, Constitución de 1787. ¿Qué quiere decir eso? En el año 2010, hace 13 años, que si se restringen las aportaciones individuales, se estaría vulnerando la primera enmienda de la Constitución de 1787. ¿Y cuál es la primera enmienda? La libertad de expresión. Entonces, a partir de este fallo, los Estados Unidos permiten que las personas participen o concurran a una financiación hasta con todo su patrimonio. Los Estados Unidos. Por eso la avalancha de candidatos republicanos después de esta decisión en el 2010. Ustedes verifican la segunda década de este siglo, siempre había una avalancha importante de candidatos republicanos. Antes no ocurría eso. Tanto que llegó a ganar un magnate, ¿no? Tipo billonario, como Donald Trump, a partir de este fallo. En oposición, los brasileños, igual que en Colombia, con un fallo del Tribunal Superior Electoral de Brasil del año 2014, decidió que deben existir límites a las aportaciones individuales, así como lo ha decidido Colombia en sus normas, porque no existir, plantean ellos mismos en ese fallo, que ningún ciudadano sea tan opulento como para poderle comprar un voto a un ciudadano, a otro ciudadano, y que los ciudadanos no sean tan pobres como para dárselo a comprar, como decía Rousseau. Entonces, el fallo se basa precisamente en esa máxima de Rousseau, que ningún ciudadano tenga la opulencia para poderle comprar a un ciudadano otro voto, y que un ciudadano tampoco sea tan pobre como para dejárselo comprar. Arranca diciendo eso esa sentencia del año 2014 del Tribunal Superior Electoral de Brasil. Tribunal reconocido, muy reconocido, tribunal independiente, igual que en varios países de América. Existe un modelo de justicia en Brasil judicial, porque el órgano que administra la justicia electoral es judicial, no hay administrativo como en Colombia. Nosotros el Consejo Electoral es administrativo, pero mezclamos hay un modelo de justicia electoral mixto, es decir, se mezcla tanto el administrativo como el judicial. Entonces el judicial a cargo, como ya lo mencionamos ayer, de la jurisdicción, y el administrativo a cargo del Consejo Electoral. Allá en Brasil funciona con un tribunal electoral que es eminentemente judicial. Pues bien, en el 2014, 4 años después de esta sentencia de los Estados Unidos, de la Corte Suprema de Justicia de ese país, dicen, ojo, si debe existir
límites a las exportaciones individuales, porque no existir, dicen ellos, se estaría vulnerando esa máxima de los hombres. Repetimos, ¿cuál es la máxima? Que ningún ciudadano sea tan opulento para poderle comprar a un ciudadano el voto, y que un ciudadano no sea tan pobre como para dejárselo justamente comprar. Entonces dicen que como el efecto del dinero permea las campañas electorales, no es permitido eso. Pero bueno, digamos que aquí funciona de una manera pues compleja, ¿no? Hay dineros del narcotráfico en Colombia, y la principal renta del país es el narcotráfico, de forma tal que es muy difícil de controlar también, si todo se maneja en efectivo. Y por eso es que hoy día están diciendo que en la costa atlántica, en Barranquilla, su tierra, maestro, Sí, señor. su tierra, están cobrando el valor del voto, se ha subido. Para las elecciones presidenciales en Cincelejo estaban pagando 5.000 euros. Quiero decirles que ha subido un 500%, o el 5.000%, está a 500.000 pesos. Un voto. Sí, Pero cuando En Barranquilla. por intermediario. En Barranquilla está eso por todo lo que ha pasado. Es que la Pero por intermediario. Qué bueno que tengo la sangre escrita ya. Sí. 500.000 pesos. Entonces, pues por todo lo que ha pasado, cogieron al ex senador Arturo Char, miembro del clan Char, van a coger a este tipo de gato volador, Laureano Acuña, dice que sale por ahí un video tomando y bailando, ¿no lo has visto? Partido Conservador, Laureano Acuña, el clan Torres, que es un clan también muy fuerte, originario de Puerto Colombia. ¿Qué opinan los barranquilleros de esa situación, de esa, digamos, esa propensión a... Pero que tenga aprobación de 80%. ¿Tú eres barranquillero? No. Escuchaba que tenía más del 80% de aprobación. Alex Chávez. Ah, sí, claro, ahí hay una victoria, claro. Pero bueno, entonces digamos que esa es la condición en Colombia de porque existen límites. Lo mismo, por eso existen límites también para los mecanismos de participación ciudadana, como los referendos tienen unos límites también de financiación que establece el Consejo Electoral. Si se sobrepasan esos límites, pues no tiene cabida ese mecanismo de participación ciudadana. Recuerden que eso pasó con el referendo reeleccionista, el segundo intento de la reelección de Uribe tuvo esa situación. ¿Cuál fue la situación? Que Uribe intenta una segunda reelección para un tercer periodo, y pues la registraduría en el 2010 le dice que no le certifica las cuentas, y el Consejo Electoral también le dice que pena, si la registraduría no certifica sus cuentas, pues no hay lugar a que este referendo prospere. Luego la Corte Constitucional le dio razón a la organización electoral, a la registraduría, y no permitió el tercer mandato de Uribe, la segunda reelección. Por esa razón, porque también sobrepasó los límites de financiación privados. Eso es muy delicado. Todos los mecanismos de participación ciudadana se caen por eso, por la financiación. ¿Por qué se cayó la revocatoria del mandato de Quintero? Porque por la misma razón. El despacho que yo recibí llevaba el caso, y justamente pues habían vulnerado los topes de financiación. Así que parece que no se dan cuenta, pero si empiezan a haber aportaciones de corporaciones, de sociedades, de acuerdo, pues empiezan a tener cuidado, porque todo eso va dejando trazas, todo eso va dejando registro. Entonces, ¿qué decidió ese despacho? No certificar tampoco las cuentas de esa revocatoria del mandato. Por lo tanto, se cayó. Siempre se caen por ese tema. Todos los mecanismos de participación ciudadana, la gran mayoría, se caen es por el tema de cuentas. Tema delicado. La gente no sabe llevar a cabo esa contabilidad, teniendo en cuenta esos montos de financiación. Entonces, vemos aquí unas antípodas, ¿no? La situación de los Estados Unidos con cero límites a la financiación individual, y la decisión de Brasil con límites a las aportaciones individuales.
allá también es del 4% el límite a las aportaciones individuales, igual que en Colombia. Ojo, ¿cuáles son las aportaciones individuales que se analizan in extenso? Pues las de las personas jurídicas, ¿no? Las de las empresas. Esas son las que tienen, digamos, un nivel más alto de financiamiento y por eso son las que siempre se analizan fundamentalmente. La gente puede hacer unas donaciones particulares, pero hasta el 2% del tope máximo, como ya lo leímos. La importancia aquí es la de las personas jurídicas, porque tampoco se quiere que los grandes conglomerados pues financien las campañas. Eso es lo que busca la norma. Aun cuando siempre todos los grupos económicos, los grandes grupos económicos, siempre financian las campañas electorales. Todas las empresas, digamos, los bancos, los carros de ustedes le da a todos, a los Luz le da a todos, los Antonio le da a todos, con todos ganan. Entonces, por eso hay que fijarle un monto a eso también, porque si no existiera el bono, por ejemplo, en un mecanismo de participación ciudadana como un referendo, ¿qué pasaría? Si hay un referendo, pues los narcotraficantes que se unieran, por ejemplo, a decir vamos a prohibir la extradición, correcto. Por eso es tan importante los montos. Listo. ¿Y cómo lo va a hacer? No, vamos a financiar entonces el referendo que va a eliminar la extradición de Colombia de la Constitución. Si no existieran esos límites, estos tipos podrían hacerlo fácilmente. Traen todo el dinero del narcotráfico, permean la sociedad, compran los votos, financian la campaña del referendo para abolir la extradición y por lo tanto se hace apoyo. Entonces eso tiene esa lógica también. Entonces estamos de acuerdo en que deben existir límites a las aportaciones privadas, sobre todo a las personas jurídicas. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en Francia? Francia no permite. Oiga, ustedes tenían que leer un texto, ¿o no se los pagaron? No. Porque parece que estoy hablando solo. Mi libro es sobre eso. Analiza todos esos países, todo lo que estamos diciendo acá, de financiación, de todas esas garantías electorales, para que digamos, tuvieran digamos, una percepción más clara de lo que se está diciendo. Entonces Francia no contempla la posibilidad de que las personas jurídicas financien campañas. Está prohibido para los franceses. No pueden financiar. Los alemanes tienen una mezcla, digamos, de una normatividad mixta. Se permite individualmente, pero también tiene unos límites. Los españoles igual, los ingleses también. Los italianos es un país muy disperso, con un sistema de gobierno bastante extraño. No hay casi normatividad en los italianos frente a eso, pero la normatividad reciente de los franceses establece justamente eso, la prohibición absoluta de la financiación de las campañas por parte de las personas jurídicas. ¿Sí, señora? El libro es Derecho, Garantía Electoral para Correcto. Yo siempre como yo dije que lo mandaron, ¿no lo mandaron? No. Yo lo acabo de comprar. Bueno, no lo dije, pero Bueno, entonces si lo puedes compartir, creo que está bien igual, está completo, son como 59 páginas. no, ¿O más? casi 400. Encontré Seguro es que deja solo consultar eso. Sí. Tengo que sacar una nueva edición porque es que no tengo casi libros, ya me quedan como 5 más. Tengo una de mis tareas. Recuérdenme de eso. Sí. Estoy quedando de prensa que. No, en serio. Sí. Porque hay que dar un tiraje también para atrás de acá a la universidad. Entonces, bueno, listo. La financiación, ¿cómo ocurre en el mundo? De esta manera. Y la financiación nuestra, repetimos. Financiamos campañas electorales de dos maneras. El Estado concurre vía anticipo o vía reposición de votos. Si pido un anticipo, ¿qué quiere decir el anticipo? Que anticipo el gasto de la reposición de votos. Es decir, que me lo den antes de la elección. Y si no quiero el anticipo, pues será con la reposición de votos. Y si no saco el número de votos mínimos requeridos, ¿qué pasa? ¿Le damos la norma? Me tocó pagar No hay lugar a la reposición de votos. Lo que me gasté fue lo que me gasté. Y
si yo me puse a gastar toda la plata en la campaña, me jodí, porque mucha gente se va a la quiebra por eso. Entonces se pone a gastar, yo nunca me quedé en una campaña electoral de un cargo de elección popular, jamás. Es una pérdida de plata, siempre. A no ser que no tenga unos grandes financiadores, pero siempre está de por medio su patrimonio. Hay otros que antes hacen plata haciendo campaña. Exacto. O si tienen de joven a lanzarse. Para las, Y alcanza la reposición. doctor, para las campañas locales debe haber los límites también establecidos. Claro. Establecerlos son los mismos, y se fijan nuevamente por el costo Hay electoral. gobernaciones que, o bueno, muchos candidatos a la gobernación que de manera impresionante la plata que invierten, como hay algunos que hacen unas campañas muy pobres, pero hay otros que demasiado, y eso es lo que siempre suele suceder. Claro, campañas de una gobernación de 10.000 millones, imagínense, ¿quién compite con eso? ¿El tipo cuándo se va a ganar los 10.000 millones? Jamás. ¿Qué tiene que dar para eso? La contratación. Por eso la corrupción. De 20.000 he escuchado. Por eso la corrupción. Ahora saldría y candidatos a Dicen que una de la presidencia vale como 40.000, cuando el monto máximo es como 10.000 millones. Para la primera vuelta, 6.000 para la segunda. Son muy costosas. Y eso es lo más importante, el dinero en la campaña electoral. Porque se requiere para muchas vainas. Por ahí, por ejemplo, en el caso de Petro, salieron a decir un disparate. Petro salió a decir que esa manifestación de la P en Barranquilla había sido antes del periodo de campaña electoral. Muy mal asesorado. ¿Cómo va a decir eso? Es peor decir eso. Claro. Es decir, inició la campaña antes de eso. Peor decir eso. Sí, Él dijo eso para decir, no entró dentro de los gastos de la campaña electoral, que supuestamente el límite temporal, como ya decíamos, hay un factor temporal de las campañas electorales que es el tiempo de duración para ejercerlo, para hacerlo. Entonces, si son 4 meses, realmente se dice que son 4 meses. ¿Por qué? Porque es el día, a partir del día en que yo me puedo escribir como candidato, que inicia 4 meses antes de la elección, para todas las campañas. Esta inició, como ustedes se dieron cuenta, el 29 de junio, es decir, que ese día arrancó la campaña electoral. Pero ayer dijimos que había una distorsión. ¿Cuál es la distorsión? Los grupos significativos de ciudadanos que pueden anticipar esa campaña electoral con la recolección de firmas. O también hay unos requisitos, ¿no? Estos tipos no pueden andar diciendo que van a lanzarse para la campaña de la alcaldía periodo tal. La publicidad solo puede decir que está recogiendo firmas para la alcaldía, no puede decir ni siquiera el periodo. Se lo mandamos a bajar, mandaba a bajar varios, pues hace meses. Que decía alcalde Montería 2024-2026, pongamos que Alguerén, que creo que no lo está tirando allá. Entonces, si dice eso, no se puede decir porque la campaña es para la recolección de apoyos nomás, no es una campaña como tal para el cargo de alcalde. ¿Sí me hago entender? La persona que recoge firmas debe decir en su publicidad electoral, en su propaganda electoral, que es para la recolección de firmas justamente los apoyos que están consiguiendo. No puede decir que es para la candidatura tal, porque estaría ahí simulando también pues, el tema de la anticipación de la campaña. Pero obvio, la gente sabe en los municipios, este está recogiendo firmas, va a ser alcalde. Esa distorsión le permite a esta gente pues, iniciar la campaña antes de. Y justamente el problema que hay con eso ahorita, que pues no se permite establecer con claridad cuando los grupos significativos de ciudadanos pues inician la campaña. Pues la inician es a partir de que recogen los formularios para las firmas respectivas. Listo. Entonces la financiación, miren ese artículo 109 cómo nos lleva a señalar que hay unos montos de financiación y que si yo violo esos montos de financiación, pues tiene dos consecuencias que nunca se han aplicado a Colombia. Por eso digo que nuestra Constitución en varias partes es inactuada. Ayer decíamos que era inactuada frente a qué? Frente a las reuniones que deben hacer los partidos, las agrupaciones políticas cada 2 años. Pues bien, acá hay otra inacción de la Constitución. Como dicen Stefan Zweig,
es una constitución inactuada. ¿Y por qué es la constitución inactuada? Porque hay partes de la misma que no se cumplen. ¿Y cuáles no se cumplen? Por ejemplo, el relativo a la consecuencia jurídica de violar los topes. Una norma siempre, acuérdense, tiene dos, es una cosa que ven, ustedes ya deben saber, ¿no? Pero una norma siempre tiene dos cosas, ¿no? Un supuesto de hecho o unos supuestos de hecho y unas consecuencias jurídicas. Eso es una norma. ¿Cuáles son los supuestos de hecho? Pues, ¿quién viola los topes? ¿Y cuál es la consecuencia jurídica de violar los topes? Que hay lugar a la pérdida de investidura para los congresistas, diputados, concejales y ediles, y para los demás cargos hay lugar a la nulidad de la elección. No se ha dado ni una sola vez. Entonces, por eso decimos que es una constitución inactual. Hay unas fuentes de financiación prohibidas. Entonces, repetimos otra vez. ¿Cómo se financian los partidos en Colombia? Los partidos y movimientos, las agrupaciones políticas, ¿cómo se financian? Público o privado, sí. Pero generalmente público. El funcionamiento, estamos diciendo, el funcionamiento de los partidos. Ahora bien, ¿cómo se financian las campañas? También público-privado, pero ahí sí entran dos factores en lo público: vía anticipos, es decir, antes de la elección, y vía reposición de votos. ¿Y cómo es la financiación privada? Pues tiene unos límites, se pueden hacer donaciones, se pueden hacer diferentes concentraciones políticas para que la persona pues, pueda manifestar su promoción política. Se pueden hacer también a través de los centros de pensamiento, recoger ayudas, es decir, hay diferentes formas. Las herencias pueden ser también tenidas en cuenta en la financiación, pero ojo con esos límites. Y hay unas fuentes absolutamente prohibidas: la financiación extranjera. La financiación extranjera. No pueden en Colombia las campañas presidenciales y demás campañas financiarse con recursos extranjeros. ¿Qué pasó con Odebrecht? Financió 2 campañas y por ahí las notas de prensa, vamos a dejarlo así, las notas de prensa decían que el actual registrador nacional pues dejó sus tablas en el Consejo Electoral. Le llaman el ajedrecista al señor, porque en su gobierno la filtración que hubo en semana en su momento, hace en julio-agosto, que salió que el tipo le decía a Oscar Iván Zuluaga que eso había que dejarlo en tablas. Le decía, y Oscar Iván Zuluaga le decía eso a una persona. Le hablaba con Vega, que era el presidente del Consejo Electoral, y que le había dicho que lo mejor era dejar en tablas así. Eso pues tiene muchas repercusiones de varias índoles, ¿no? Ponerse de acuerdo para investigar. Pues bueno, esa financiación se dio en Colombia en 2 campañas en el 2014 a través de Odebrecht. Hay gente condenada incluso, senadores, viceministros, 2 viceministros condenados, el señor García, el ñoño Elías condenado, todos los de Córdoba, la mayoría de Córdoba del partido de la U condenado. Pero hasta ahí fue, que al presidente no le pasa nada nunca, porque es un país excesivamente presidencialista. Y lo propio de la otra campaña, también a través de una suerte de empresa de publicidad que manejaba Duda Mendoza en Brasil, se le dio financiación a la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Pero eso quedó registrado y pues en su momento se dijo que no habían pruebas, que las pruebas no eran conducentes, pertinentes y útiles para poder determinar que había problemas en la financiación y la violación de ese mandato constitucional de que no se puede recibir financiación extranjera. Entonces la financiación extranjera en Colombia, repetimos, está absolutamente prohibida. Y lo dice esa misma norma, la ley 996 y la ley 1475, y lo señala por ese artículo constitucional, el artículo 109. Sí. Una pregunta.
digamos en el caso de Petro, cuando sale Diosdado Cabello a decir que el gobierno venezolano patrocinó la campaña de Petro. Imagínense eso. Pero ahí no pasa nada. Pues, ¿qué cree usted que va a pasar ahí? Colombia. No, y podrá decir que si hubo violación de topes habrá una sanción pecuniaria, pero quiere hacer la investigación regularmente del Congreso de la República. Yo siento que eso es como complicado porque Eso es muy difícil. Por ahí está que le patinaban los medios a eso, pero eso no tiene acogida. Su presidente no, si no es Carlos Samper consiguió gente problema de los choques. Creo que acá también hay convicciones del hijo, ¿no? Del presidente, comandante que sí, que financiaron los narcos también, ya el hombre Marcoro, lo que cierra. De pronto que la resolución del asunto salga muchos años después, deberá, ¿cuál sería la sanción? Ya No, sea económica el Consejo Electoral siempre será pecuniaria. La sanción, esa es nulidad de la elección. Por violación, pues no hay otra. Sí, pero... Si hay delitos de por medio, ahí sí. Pero en este caso, por ejemplo, cuando ya, Pero en el periodo. ya cumplió con... Ya no hay nada que hacer. No, y ahí vendrían algunas consecuencias de índole No hay. jurídica y legal porque las decisiones que se adoptaron dentro de una nulidad de elección La nulidad electoral no genera ninguna inhabilidad. Lo que sí genera inhabilidad. pero las decisiones que se adoptaron, las cosas que se hicieron, que hizo ese funcionario, deberían muchas cosas de índole. Sí, no genera ninguna inhabilidad. La reproche social. Lo que genera es la pérdida de investidura para las instituciones públicas, congresistas, diputados, concejales y demás. Una pregunta, ¿el partido político no se afectaría? ¿Quién? ¿El partido político? Hay unas sanciones, sí, en efecto. La violación de topes castiga al partido en su financiación para el funcionamiento correcto. Bueno, Me conviene entonces. lo castiga. Si, por ejemplo, el Consejo Electoral determina que hay un problema, no recibirá financiación para su funcionamiento, la agrupación política. Digamos, si es clara la consecuencia política del supuesto y el presupuesto, ¿cómo se excusan para no aplicar esa consecuencia jurídica? O sea, digamos, ¿cómo se excusan para no aplicarle una unidad electoral sino solamente una multa? Digamos? O sea, sigamos. En el caso del Consejo, porque no tiene la competencia. Hasta llega. Hasta llega declarar eso. También el sistema está hecho como para que no funcione. Sí, Porque la nulidad electoral solo tiene 30 días para poderse ejercer después de la elección. ¿Esa represión de votos se hace directamente al partido o directamente al candidato? Correcto, al partido, muy buena pregunta. Se le entrega al partido y el partido a su turno se la va a entregar al candidato. Ojo, hay que tener mucho cuidado si ustedes llegan a celebrar algún día a los candidatos, porque los partidos son abejas. Entonces, establecen un porcentaje de esa financiación de recolección de votos con el que ellos se quedan. Entonces ahí les ponen ahí el 10, el 20%, y ellos se quedan con eso. Está que en los estatutos. Claro, están los estatutos, hay que tener cuidado. Es así. Se quedan con el 20% de la financiación. Y entonces, en ese punto, lo que nos contabas, que es el tema de yo justificar lo que me gasté, también se hace individual o se hace por partido. O sea, porque me dices que solo te reconocen lo que te hayas gastado. En una lista de 17, por ejemplo, una corporación, los 2 o 3 primeros gastan más que los demás. Gran pregunta también, artículo 25 de la ley 1475. ¿Cómo se presentan las cuentas? Buena pregunta que hace su compañero. ¿Cómo se presentan las cuentas? Las cuentas las presenta el candidato en el aplicativo de cuentas claras y la obligación es presentarse al partido dentro del mes siguiente a la elección y el partido se le presenta al Consejo Electoral dentro de los 2 meses siguientes a la elección. Es decir, que para
estas elecciones del 29 de octubre será, ¿cuándo? El plazo se vencerá para los candidatos frente al partido 29 de noviembre, 28 de noviembre, y para los candidatos, los partidos frente al Consejo Electoral 28 de diciembre. Hasta ahí tienen plazo para presentar las cuentas al Consejo Electoral. ¿Qué pasa si no presentan las cuentas? Si se pasa un día, hay lugar a sanción. Sanción que puede ser hasta de 20 millones de pesos. Y eso es lo que se hace en última, es cruzar con el financiamiento del funcionamiento. Se cruza y no se le resta esa plata, ese recurso, que a los partidos ni lo sienten, realmente no lo sienten por eso. Pero no hay otra fórmula, no se ha inventado otra fórmula. En España sucede igual, es más, en España las multas son de menor valor. Entonces repetimos, porque la pregunta es buena: ¿cómo yo acredito las cuentas de mi campaña? Entonces hay un aplicativo de cuentas claras que los ciudadanos deben ir llenando. Hoy leí una nota de prensa en El Espectador, solo el 3% de los candidatos han reportado cuentas claras, imagínense. Son más de 100.000 candidatos en nuestro país, solo el 3% reportado. Pero si no reportan en cuentas claras, sí existe una obligación legal, artículo 25, ya lo vamos a leer. El candidato frente al partido en el mes siguiente de la elección y el partido frente al Consejo Electoral a los 2 meses de la elección. Tenemos ahí el artículo 25. Los recursos de las campañas electorales cuyos montos máximo de gastos sea superior a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes originados en fuentes de financiación privada serán administrados por los gerentes de campaña designados por los candidatos a los cargos uninominales y a los compromisos públicos cuando se trate de listas con voto preferente. En los casos de listas cerradas, el gerente será designado de común acuerdo por los candidatos o, en su efecto, por el partido, movimiento o comité promotor, el grupo significativo de ciudadanos. Listo, entonces, es que esta cosa tiene mucha vaina. Yo creo que nos va a tocar meternos ya con el tema electoral de lleno, porque si no, no vamos a entender. Sí, ya metámonos con el tema electoral, listo. Vamos a meter entonces con el tema electoral de lleno. Hay una cosa que se llama los sistemas electorales. ¿Qué son los sistemas electorales? Los sistemas electorales son los elementos que se utilizan para poder convertir las candidaturas y los votos por las candidaturas en espacios de representación. Repetimos. Los sistemas electorales son aquellos elementos determinados para poder convertir las candidaturas y los votos por esas candidaturas en espacios de representación. ¿Listo? Entonces, los sistemas electorales, nos faltan muchos artículos, pero es que creo que ya es necesario porque empiezan a salir muchas cosas ya. Entonces, sistemas electorales. Sistema electoral. ¿Qué son los sistemas electorales? Son esos elementos que se utilizan para poder convertir entonces las candidaturas en espacios de representación, es decir, los votos mismos en espacios de representación. ¿Cuáles son entonces los elementos principales de esos sistemas electorales? Las circunscripciones electorales. Las circunscripciones. ¿Qué es una circunscripción? Como lo dice el tratadista Dieter Noller, un tratadista alemán, es la delimitación del territorio para que unos ciudadanos voten independientemente de otro. Es la delimitación del territorio para que unos ciudadanos voten independientemente de otro. ¿Listo? Esa es como la definición de eso. Dieter Noller. Dieter Dieter Noller, autor alemán, uno de los mejores autores del derecho electoral mundial. Él dice que con esa delimitación del territorio para que unas personas voten
independientemente de otro, pues se logra establecer espacios de representación. ¿Bajo qué? Bajo 3 criterios, fundamentalmente, 3 criterios. ¿Cuáles son esos criterios? La magnitud. ¿Qué quiere decir la magnitud? Es el número de curules o de espacios de representación que se eligen. La amplitud. ¿Cuál es la característica fundamental de la circunscripción? La residencia. Una persona vota ¿dónde? Reside. La residencia. Por eso en estas elecciones el Consejo Electoral, según el artículo 316, vamos ya al artículo 316, establece el artículo 316 establece que habrá que la gente vota en las elecciones de autoridades municipales y departamentales donde residen. ¿Quién lo lee, por favor? En las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, solo podrán participar los ciudadanos y residentes del respectivo municipio. Claro, entonces, para las elecciones de ahorita de 21 días, solo votan las personas donde residen. Por eso la transhumancia. Si se observa por parte del Consejo Electoral, y es un cruce de bases de datos, 15 bases de datos, y una persona ha cambiado la residencia, se deja en firme la última inscripción, porque se presume que cambió de residencia para votar por otra persona. Me explico. Vive en Barranquilla, pero cambió la residencia a Soledad. Si comprobamos con las bases de datos que esa persona cambió su lugar de residencia, pero sigue apareciendo en las bases de datos en Barranquilla, se sigue dejando en firme la inscripción de Barranquilla y no la de Soledad, porque no tiene nada que lo arraigue a Soledad. Entonces, ¿cómo verificamos eso? Con las bases de datos. La gente generalmente de escasos recursos es la que hace eso, justamente para vender su voto. Entonces, si se comprueba dentro de esas bases de datos, más de 15 que revisamos, el ADRES, el tema de CISBEN, Salud, todas las entidades de Estado que tienen que dar subsidios de PS y demás, nos mandan una sábana de bases de datos. Si verificamos que esa persona no tiene ninguna conexión con Soledad, ¿qué sucede? Damos de baja esa cédula. ¿Por qué? Por ese artículo constitucional. La persona debe votar donde reside. Si cambió la votación a Soledad para beneficiar a un candidato y no hay nada que lo arraigue a ese municipio, pues por lo tanto se da de baja esa inscripción y se deja en última. Entonces esto tiene que ver entonces con la transhumancia. La transhumancia es un delito también. La transhumancia es un delito. Y inscripción regular de cédula. El que inscribe regularmente su cédula para beneficiar a un candidato, pues está inmerso en una conducta típica jurídica y para culpar un delito. Doctor, una pregunta, digamos, el derecho a de las personas, digamos, que son seleccionadas como jurados y demás, no sé, un poco limitado, digamos, en estas elecciones departamentales cuando no se puede votar, digamos, por alcaldías y consejos cuando le toca al municipio, cuando es su residencia, ahí no existiría, o sea, no hay un mecanismo, ninguna forma para que se pueda hacer ese voto. ¿No? Es decir, yo soy militado, Sí. me tocó jurado en Tuna. Sotatuma. Exacto. O sea, no podría votar por alcaldía ni por consejo. Exactamente. No existe. No, pero claramente existe una causal de exoneración para hacer jurado de votación si usted no reside en el municipio. Si usted no reside en ese municipio, no le pueden nombrar jurado de votación. Se exonera de ese cumplimiento.
tiene toda la lógica, es el artículo 108 del Código Electoral, el decreto 2241/86, que dice eso justamente. No se puede nombrar a un jurado de votación en un municipio en el que no reside. ¿Y cómo se prueba eso? Pues con todos los recibos, si usted paga las, hay muchas formas de probar la residencia, ¿no? Hay un certificado de vecindad que otorga las alcaldías. Se lleva unos recibos de la luz, de agua, lo que sea, y ellos le dan su certificado de vecindad, es decir, que usted reside en este municipio. Entonces una persona no puede ser nombrada jurada en un municipio diferente al que reside, porque si eso sucede, estaría auspiciando la arbitrariedad, la transhumancia misma, y que está llevando a una persona a un municipio en el que no reside. Siga, Pancho. La transhumancia, ¿qué tan cierto es que es un delito exclusivo de Colombia? O sea, digamos que teniendo características similares con países como Venezuela, Ecuador, Perú, sí se dice que es exclusivo de Colombia. Sí, se dice que sí, pero existen otros países también. En unos países también existen eso, como en Paraguay, pero realmente la gente que viene a Colombia y ve eso dice, ¿y eso? ¿Cómo así? ¿Cómo se come esto? ¿Cómo así que la gente se traslada? O sea, traslada su puesto de votación a otra ciudad diferente de donde reside. La gente como que no le cabe en la cabeza. Sobre todo los países del norte siempre hay que venir. ¿Y cuántas cédulas se han dado de baja este año? 1 millón de cédulas por transhumancia. 1 millón. En este consejo electoral. ¿Cuál es, profe? ¿Cómo? ¿Eso es penal o...? ¿Es qué? ¿Es penal? ¿Es penal? Es administrativo primero, se da baja, se remite a la fiscalía claramente, para que se investigue. Pero pues imagínense sancionar 1 millón de personas. Hay una cosa que se llama principio de oportunidad penal, ¿no? ¿Quién es penalista acá? Pues debe conocerlo mejor. 1 millón de personas, ¿quién va a investigar? Pues, son saludos de la bandera también. Por eso hay principio de oportunidad, porque hay cosas también lógicas. No todos se pueden andar investigando, pero el Consejo Electoral debe remitirse a la Fiscalía. Eso debe, porque hay un delito. 1 millón de cédulas entonces se han declarado en transhumancia, es decir, se anula esa inscripción y se deja la última. Para las demás elecciones no hay transhumancia. Ojo, el Consejo Electoral para las elecciones del Congreso y Presidente no analiza transhumancia. ¿Por cuál razón? Por elección nacional. Cualquier parte. Entonces estamos viendo el primer elemento de los sistemas electorales, que son las circunscripciones. Y estamos diciendo que las personas votan ¿dónde? Residen. Esa es la característica fundamental de una circunscripción. Y estamos diciendo que las circunscripciones, para poderse establecer, tienen en cuenta fundamentalmente 3 criterios: el número de personas que se eligen, el número de personas que votan y el espacio físico de esa circunscripción. ¿Listo? Donde yo vivo hay un equipo profesional, Águilas se llama. Se generó un escándalo a raíz de que todos los futbolistas se registraron para votar en el Río Negro. Sí. Muchos viven ahí, otros residen en municipios cercanos. Y eso pues obviamente fue un escándalo, pero pues no le vería problemas si todos son, pues viven, juegan ahí. ¿En Río Negro? Sí, en Río Negro. Sí. Eso ahí no tiene problema. Claro, ahí el tema es una buena pregunta. Hay personas que tienen varios domicilios. Si yo tengo un apartamento en Cartagena, por ejemplo, y tengo una casa en Chía y otra que en Bogotá, en las 3 puedo demostrar reina. En las 3 puedo, no, qué pena, ¿cómo así? También vivo en Cartagena. No, que usted vive en Bogotá, ya tiene sus negocios, que usted trabaja allá. No, puedo estar allá porque tengo apartamento también, tengo que demostrarlo. Sí, claro, debe tener interés. En ese caso no ocurre porque pues la gente acomodada de ingresos importantes pues no se deja pues, comprar el voto, ¿sí? No le interesa eso ni vota. Por eso no se han ¿sí? Que donde uno nació también así ya hace como 15 años uno no iba allá, pero siempre puede votar donde uno nació. No, porque el criterio es la residencia. Si usted vio su residencia en Bogotá, es Bogotá, así haya nacido en San Juan de Arana. Usted nació en San Juan de Arana. Sí, allá nací. Entonces,
Pero si usted se volvió para acá, para Bogotá, si usted se vino a ir a Bogotá y estableció su residencia en Bogotá, pues vota en Bogotá, no vota en San Juan de Aragón. Y eso ya se corrigió con la expedición de la cédula de ciudadanía a partir del 2002. Todas las personas cuando sacan su cédula de ciudadanía se les pregunta dónde viven y de inmediato entran al censo electoral de ese lugar. Entonces, si yo dije que vivo en la calle 60 con segunda, ¿dónde será mi puesto de votación? En Chapiro. Deberían hacerlo, pero a mí me colocaron en la Candelaria. Entonces, pero tal vez dijiste mal la dirección, no puede ser. Sí, yo me inscribí. Te dejan donde hayas dicho la dirección. Yo no puse directo, o sea, yo me inscribí hace poquito para votar acá en Bogotá porque yo la tenía inscrita en Cincelejo y me inscribí en el mismo sitio donde inscribí mi cédula, o sea, para votar, pero me pusieron a una cuadra. Debe ser debe ser donde uno haya dicho, donde uno haya informado donde uno haya informado realmente el lugar de residencia. Eso se corrigió en el 2002. Si usted cambia el lugar de residencia, puede cambiar su lugar de voto. Si usted ya no vive en Bogotá, si vive en Medellín, pues votarse en Medellín. ¿Cómo lo podrá con estos certificados que estamos diciendo? Entonces, eso es muy importante en cuanto a la transhumancia. Hay unos tipos de circunscripción. Entonces, las circunscripciones pueden ser uninominales, es decir, solo se elige a uno, correcto. O las circunscripciones pueden ser plurinominales, donde se eligen más. Uninominales solo se elige uno, plurinominales se elige más de uno. Los tipos de circunscripción son uninominales y plurinominales. Uninominales para cargos como presidente, gobernadores y alcaldes. Y será plurinominal para congresistas, diputados, concejales y ediles. Porque se elige más. ¿Cómo se delimita entonces en Colombia las circunscripciones? Ya vamos a ver. Hay una delimitación de circunscripciones. La delimitación no la trae la misma Constitución. La delimitación puede ser política, la delimitación puede ser territorial, la delimitación puede ser especial. ¿Qué quiere decir la delimitación? Es la forma como se van a elegir esos tipos de circunscripción, ya sea uninominal o plurinominal. ¿Listo? Ya llegamos a eso porque vamos a ir conforme a los artículos de la Constitución, a la delimitación. Si ya vamos al artículo 110, hacemos una pausa de las circunscripciones porque vamos a llegar ya allá. Ponemos en paréntesis las circunscripciones para poderlo explicar desde la Constitución. Artículo 110. Ya dijimos que el 109 es toda la financiación. El 110 es la participación de los servidores públicos en las campañas electorales. Todos los servidores públicos están limitados para poder participar en las campañas electorales. ¿Quiénes son los únicos que lo pueden hacer? Los congresistas. Lo dice la ley 14. Los únicos que pueden participar en una campaña electoral son los congresistas. Los concejales y diputados son los miembros de las corporaciones públicas. Pues los miembros de las corporaciones públicas son los únicos que pueden participar en las campañas. Todos los miembros de corporaciones públicas. ¿Por qué? Porque su esencia es la participación política. Esa es la razón. No solo los congresistas, sino también los diputados, concejales y ediles. Eso lo dice la ley 1435. Porque el artículo 110, ¿quién lo lee? Dice que nadie, a excepción de lo que diga la ley. ¿Y qué dice la ley?
que los congresistas, diputados, concejales y ellos pueden participar. La ley que nos sucede. Veamos, artículo 110. Se prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley. El incumplimiento de cualquiera de estas prohibiciones será causal de remoción del cargo o de pérdida de investigación. Exactamente. Entonces, yo tengo una duda. Los funcionarios, digamos, una cosa es hacer el proselitismo, decir este es mi candidato, vote por mi candidato y tengo los afiches y demás. Pero si un funcionario público lo ven en una reunión de una campaña, No puede. Destitución fulminantes por esa prohibición constitucional. y entonces el derecho a escuchar y a uno saber por quién vota. No puede estar o no, está prohibido. ¿Por qué razón? Porque el servicio público está hecho como la subordinación de las fuerzas militares. Entonces, como usted tiene un grupo de personas que dirigen, si es servidor público, así no dirige a personas, pues tiene un poder de influencia. Entonces, lo que veta la ley y la Constitución justamente es eso, que los particulares que ejercen el servicio público no participen en la coordinación. Imagínate, yo el alcalde de Medellín estaba con las ganas de participar en política que le tocó renunciar. Pero mire que la prohibición sirve. Obviamente el tipo por cada recuerdo podía estar haciendo, pero para poder estar activo, el tipo le tocó renunciar. Ahora se la pasaba repartiendo volantes. Pues, del metro. Doctor, del sector privado, por ejemplo, también hay unas limitaciones para los empleadores. Sí. Las que promueven, que buscan de alguna manera. Claro, pero eso ya es un tema privado. Direccionar, Claro. calcular electoral. Dependerá del código de conducta o las conductas de la empresa. Pero ahí no se mete la ley en la Constitución. No, sí. Los privados, ¿qué hacen? Si quieren poner a la gente a votar por candidatos. Listo. Entonces, eso dice el artículo 100. El artículo 111 nos va a hablar del tercer derecho que tienen las personas, las agrupaciones políticas mejor, por tener personalidad jurídica. Ya vimos cómo se consensa entonces, cómo se manifiesta, cómo se materializa la personalidad jurídica. Ya vimos entonces que pudiendo avalar candidatos. Ya vimos entonces que recibiendo financiación estatal. Y ahora vamos a ver cómo más se materializa ese derecho de la personalidad jurídica. Artículo 111. Los partidos y movimientos políticos con personalidad jurídica tienen derecho a utilizar los medios de comunicación que hagan uso del espectro electromagnético en todo tiempo conforme a la ley. Ella establecerá asimismo los casos y la forma como los partidos, los movimientos políticos y los candidatos debidamente inscritos tendrán acceso a dichos medios. Exactamente. Entonces, miren el tercer derecho cómo se materializa. El tercer derecho de la personalidad jurídica es poder participar en los medios de comunicación social del Estado. O sea, los canales. Todos. Por eso se rifan esos. Porque el espectro electromagnético es público. Que si otorga concesiones a canales privados es otra cosa. Pero el espectro electromagnético es público. Por esa razón, ¿qué es el espectro electromagnético? Pues el espacio, digamos que aéreo, donde confluyen todas las diferentes medios de comunicación, radio, televisión, internet. Claro. Entre ustedes y yo, en este momento hay espectro electromagnético. Para que mi voz llegue a los oídos de ustedes, se está transmitiendo por un espectro. Así se dieron cuenta de cómo funcionaba el espectro electromagnético. Un señor llamado Hertz, por eso son las ondas Hertz, por eso es que se mide en megahertz. Cuando se verifica
98.9 MHz. megahertz. Porque esa es la frecuencia que descubrió este señor. Descubrió que de una antena a otra se podían transmitir ondas. Y una antena que podía emitir señales y otra que lo podía recibir. Entonces este señor dijo, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo llega? Pues por el espectro. Si yo estoy hablando y Diego me escucha, es porque hay unas ondas que le permiten escucharme. Eso se llama el espectro. El espectro está en todo lado. Y hay unas ondas de transmisión. Por ejemplo, el internet se transmite mediante también unas ondas, unas frecuencias, digamos, una frecuencia. Los satélites también tienen una frecuencia. Las frecuencias más altas son las de satélite, más allá de los 1000. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y usted por qué sabe eso? Porque yo fui director jurídico de la Autoridad Nacional de Televisión. Entonces me tocó aprender esta vaina para entender. Estamos en la licitación del tercer canal privado y para poder entender cómo funciona ese tema. ¿Qué es la televisión? ¿Qué es la televisión, maestro? ¿Ustedes qué son? ¿Qué es la televisión? La televisión es como un sistema audiovisual donde se transmite. Eso es lo que acabo de decir. Es un sistema audiovisual. Transmite audio y video. Por eso es televisión. Porque se transmiten esas dos ondas, audio y video. Por esa razón entonces es que se conforma la televisión. Si fuera solo audio, ¿qué sería? Radio. Pero como no incluye el video, por eso es televisión. Entonces esas ondas se transmiten en unas frecuencias. Entre más alta la frecuencia, mayor será, digamos, la calidad de la transmisión de información que sea. Por eso el internet se transmite como 800 y la red satelital más allá de los 1000. Cuando usted está en su casa, ¿cómo funcionan esos routers? Por espectro electromagnético. Si usted conecta su celular, pues está transmitiendo a través del espectro. El espectro es todo y el espectro está en todo lado. Muy bien, entonces los candidatos pueden utilizar el espectro electromagnético que es público, que le llama el artículo 87 de la Constitución. El espectro electromagnético es absolutamente público y hace parte del territorio del Estado de Colombia. El espectro es todo, desde el suelo, subsuelo, hasta arriba, hasta lo que dé la parte aeroespacial, de lo que es Colombia. Colombia, todo eso es su espectro. Colombia puede subir un satélite de espectro, claro, por eso es que creo que ya lanzó uno, o va a lanzar uno. No tiene varios satélites, puede lanzar satélites, ponerlos en su espectro. ¿Cuál es su espectro? La parte de arriba de la Tierra y de poder emitir ondas allá. Sí. ¿Qué ese derecho cómo se regula? Yo me imagino a todos los candidatos que les salen por el medio. Se sortea el Consejo Electoral, ayer lo mencionamos, el sorteo electoral hace un sorteo con las agrupaciones políticas que tienen personalidad jurídica. Repetimos, es un derecho de los partidos y movimientos que tienen personalidad jurídica. ¿Pueden utilizar los grupos significativos de ciudadanos? No, porque no tienen personalidad jurídica. Y la lectura es claro que dice que las agrupaciones políticas con personalidad jurídica pueden acceder al uso del espectro electromagnético. Y de esa manera es que sortea el Consejo Electoral. Cada mes sortea los espacios. Cada mes el presidente del Consejo Electoral reúne a las agrupaciones políticas y les sortea. Y fruto de esa decisión se le envía a la autoridad de televisión para que ordene lo pertinente. Por eso Caracol tiene que ceder un espacio, RCN tiene que ceder un espacio. Y ahorita, faltando, ya están también, se pueden utilizar también esos espacios para hacer propaganda electoral. Los 60 días antes de la elección. Y ya van a empezar a ver cómo van a empezar a mandar todos los sistemas de propaganda electoral en televisión. Y la televisión por eso es lo que más se ve. La televisión impacta. La televisión tiene una marca, un signo de impacto sobre la ciudadanía muy importante, porque es lo más fácil de penetrar a la sociedad. Un periódico, uno lo puede ver, uno puede que lo vea. El 70% de las personas en el mundo se informan hoy día
informa por la televisión y las redes sociales. Hace poco me tocó hacer una ponencia para España y México. Y en esa ponencia, pues todos los grandes tratadistas de Europa y de México, pues se reunieron. Fueron en fechas diferentes, una fue en España y otra en México. Pero justamente se atinaba a eso. ¿Cuál es el bien que se protege? Justamente el bien jurídico tutelado en la información que se da en las redes sociales. El 70% de la información que se transmite, la gente ya no lee prensa escrita en los portales, la lee a través de las redes sociales. Eso no lo dice yo, lo dice una estadística de la Unión Europea. La gente se informa de esa manera. Entonces esos espacios se sortean mensualmente, para que los partidos de las oposiciones políticas pues lo utilicen. Ese es el mecanismo que se realiza. Entonces ya vemos hasta acá cómo la personalidad pues se manifiesta en el otorgamiento de avales, 2 en la financiación, 3 en el uso del espectro electromagnético. Con la torta publicitaria, así le llaman. Entonces, para que ustedes emprendan esos términos, hay unos operadores que se denominan los cableros. ¿Por qué le llaman cableros? Porque son todos los que utilizan cable para llegar a las oficinas y viviendas. ¿Como cuáles? Como Claro, como Tigo, y hay unos que son satelitales. Hay un grupo premium dentro de eso, los satelitales, que es directivo. Los cableros, como el nombre le dice, tienen que llevar cable conectado desde la fuente de información hasta la residencia o oficina. Entonces le llaman cable. Pero realmente el fuerte de ese negocio es la pauta publicitaria. Eso es realmente lo que se desvela a un medio privado como RCN Caracol. Porque es lo que cobra. Ellos hacen producciones, que el desafío, que la voz, que Masterchef. Eso es nada frente a lo que van a ganar con la pauta publicitaria, porque una concesión de un canal de eso es costosísima. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Entonces ellos hacen el cálculo de poder recuperarlo de esa concesión con la pauta publicitaria. Entonces, por ejemplo, pauta en un partido de fútbol, Caracol, es carísimo, Caracol cobra demasiado por eso, pero demasiado. Como 10 segundos, se miden segundos. Un segundo puede llegar a costar en un partido de fútbol por ahí unos 1.000 millones de pesos. Un segundo, así de fuerte el tema del impacto de la televisión. Un segundo nomás, pero es que esa vaina, y hay veces tienen que cortar las propagandas, empiezan muy largas y ya cuando la gente las conoce bien, las cortan, le cortan partes, porque ya sale muy caro mantenerlas en el tiempo. Ese es el negocio entonces del espacio y del espectro electromagnético. Artículo 112, o sea, ya vimos el 110, el 111, y ahora vamos a ver el 112, el estatuto de la oposición. El estatuto de oposición que se concentra en la ley 1909 del año 2018. Ley 1909. ¿Qué hora es? Me avisan cuando sea para hacer la pausa. Yo sí, ya, es como el tipo de forma. 1909 18 establece el estatuto de la oposición. Todos los partidos que se declaren en oposición al gobierno pueden criticar, fiscalizar, controlar el gobierno. Justamente lo que busca eso. Entonces, esta ley, tenemos más adelante, trae los derechos de aquellas agrupaciones que se declaran en oposición o independencia. Oposición o independencia. Quiero terminar el paréntesis que hicimos, entonces ya vamos a hablar sobre esa ley 1909. Artículo 120. La organización electoral está compuesta por y el registrador. Los dos órganos que componen la organización electoral, CNE, Registrador Nacional, componen la
Sí, todo bueno. Organización. Artículo 171, que ayer veíamos, es como lo del Senado. 186, que es como el de la Cámara de Representantes. Entonces, pero veamos el de 171. ¿Cómo se elige el Senado? Entonces, el Senado, porque ya vamos a llegar a esta delimitación. La delimitación política y la delimitación nacional. El Senado se eligen 100 senadores por circunscripción nacional. 100 senadores. Y habrá 2 que se eligen por circunscripción especial de indígenas. La delimitación es especial en razón al grupo considerado. 2 senadores se eligen por los indígenas. La circunscripción, la delimitación ahí se realiza del orden especial. ¿Por qué? Porque son grupos históricamente marginados de la representación. Entonces se establece un número exacto para que tengan representación. ¿Por qué no se hizo con las negritudes para Senado? Porque se les dio espacio en la Cámara de Representantes. ¿Por qué no se hizo para los ciudadanos que viven en el exterior en Senado? Porque se les dio espacio en la Cámara de Representantes. Eso es una fórmula de configuración que hizo el constituyente. Entonces, 100 se eligen de forma nacional y 2 por circunscripciones indígenas. Pero ahí no acaba. Recuerden ustedes que por los acuerdos de paz, se elige 5 más de las FARC. Se elige no, tienen derecho automático 5 más de las FARC. Entonces aquí son 100 senadores, circunscripción nacional, 2 por indígenas, 5 por las FARC, Pero, profe, por haber suscrito pero eso la FARC. se lo dejan por 2-3 periodos. Sí, ya se acaba ahorita en 2026. Perfecto. En efecto, se acaba en 2026. Por 2 periodos. El de las FARC. Y habrá uno más para. ¿Quién? El segundo. Exacto, por el Estatuto de la Oposición, decreto ley 1909-18. Habrá uno más para el segundo más votado y el de conciencia. Segundo más votado. Para un total de 108 senadores. Representante de la Cámara, artículo 186. ¿Quién lo lee? La delimitación entonces es política y territorial. Habrá en cada departamento de Colombia 2 representantes a la Cámara, incluyendo el Distrito Capital. La delimitación es territorial. Habrá 2 representantes de la Cámara territorialmente. Es decir, si uno suma los departamentos, ¿cuántos serían los representantes de la Cámara por ese factor territorial? 66, incluyendo el Distrito Capital. Pero hay una fórmula que trae la Constitución, es decir, la Cámara de Representantes se elige de conformidad a la población. Recuerden ustedes la magnitud y la amplitud de acá. Se establece muy bien el número de curules y el número de ciudadanos que pueden votar en esa circunscripción. Entonces la fórmula del artículo 185-86 que dice que en cada territorio, departamento que se conforma en una circunscripción, si tiene más de 365.000 habitantes, habrá un representante de la Cámara más. Y si en exceso de 182.500, si hay exceso de habitantes en un número de 182.500, habrá un representante de la Cámara más. Entonces, así llegamos a más de 100. Pero una pregunta, aquí en el caso de Bogotá son como 8 millones de personas. ¿Es Dinamarca o ¿Quién? en Bogotá? En Bogotá elige Cámara de Representantes, claro. No, fue como 18. Representantes de la Cámara por Bogotá son 18. Porque Bogotá no elige gobernador de Dinamarca.
justamente Bogotá, los bogotanos no votan por gobernador de Cundinamarca, porque si los bogotanos votáramos por gobernador de Cundinamarca, ¿quiénes elegirían al gobernador? Los bogotanos. Son 8 millones, casi 9 millones de personas. Entonces, los 9 millones de bogotanos elegiríamos al gobernador de Cundinamarca. Es por esa razón que el bogotano no vota por gobernador, pero sí vota por representante a la Cámara. Y tampoco vota por diputados. ¿Por qué no vota por diputados? Los bogotanos, porque también elegirían entonces la Asamblea Departamental de Cundinamarca. Por eso Bogotá es un distrito capital y por eso se consolida como una circunscripción territorial independiente. Por más de que sea la capital de Cundinamarca, es la capital de la República de Colombia. Y eso le da pues esa importancia para que sea también una circunscripción territorial. Entonces repetimos, los bogotanos en 21 días no podemos elegir gobernador de Cundinamarca, no podemos elegir diputados de Cundinamarca. Justamente por eso sería un desbalance muy grande. Cundinamarca no tiene más de 1 millón de habitantes, un poquito más de 1 millón de habitantes. Un desbalance absoluto sería si los bogotanos votáramos por gobernador y asamblea. Listo. Entonces decimos que la fórmula del 185-86 que dice que habrá 2 representantes a la Cámara por cada departamento. Ya decimos que ahí sí hay 66, ¿cierto? Decimos que hay 66, entonces el artículo 180 nos dice que hay 2 por cada departamento. Porque la delimitación es política territorial. Así se eligen entonces, ¿cuántos? 66. Pero ojo, la misma Constitución dice que en exceso de población habrá representantes. Si tiene 365.000 habitantes, habrá uno más. Y si se exceden 182.500, son 365.000 habitantes, habrá otro más. Así se consolida cerca de 162, 63 representantes a la Cámara, con esa fórmula de la población. Bogotá elige 18 representantes de la Cámara. Antioquia debe elegir como unos 15 por ahí. Toda Antioquia como tal. Antioquia tiene 6 millones de habitantes. Toda Antioquia. ¿O mucho? No, sí. Sí, por ahí. Porque Medellín tiene como 4 o 5. Sí, es por ahí. Antioquia es el segundo departamento más poblado, por esa razón. Elige unos 15 representantes de la Cámara. Con esa fórmula de la población se terminan eligiendo 160 y tantos representantes de la Cámara. Pero ojo, se eligen 4 más que obedecen, 2 por las circunscripciones indígenas, 1 por los ciudadanos en el exterior y 1 por los indígenas. 2 por los afrodescendientes, 1 por los ciudadanos en el exterior y otro por los indígenas. Entonces, se delimita especialmente también en Cámara en razón de 4. Como se delimita especialmente en Senado en razón de 2, en Cámara de Representantes se delimita en razón de 4. Por eso se eligen 4 representantes a la Cámara por una delimitación especial que se hace de las negritudes de los ciudadanos que viven por afuera del país y de los indígenas. 2, 1, 1. Eso decimos que entonces que llevamos 66 por la fórmula territorial más 4, eso nos termina dando 70. Pero ojo, hay más. Los 5 de las FARC también se replican en Cámara de Representantes. Eso quiere decir que hay 75, ¿cierto? Más la fórmula vicepresidencial del segundo candidato más votado a la presidencia. Por eso la señora Madre tiene por último en la Cámara segundo puesto. Para un total de 76 de esa manera. El Congreso de Colombia se compone entonces de 4 personas. Si decimos que son 108 senadores, y por esa fórmula que ya dijimos, así nomás, sin la población, va en 76.
son 280 congresistas, ¿cuántos eligen en proporción a la población? 108 más 76. El resto se elige de conformidad con la población. ¿Cuántos? No, 184. 184 se eligen de conformidad con la población que tenga cada departamento. Pues Atlántico elige como 7, Retate a la Cámara, el Valle como 11, 12, para un total de 280 congresistas. Ojo, hay personas que ahorita no están porque se decretan la silla vacía, entonces son menos. Hay 276, eso hay veces varía mucho por las sillas vacías, pero generalmente conforme a estas fórmulas que estamos indicando acá, es lo que debería haber en el Congreso de la República. La silla vacía, por ejemplo, de Mario Castaño, no está. La silla vacía, por ejemplo, de Arturo Chávez, que le van a decretar también, yo creo, ahí entra una persona, pero también va a tener silla vacía. Hay personas que no se posesionan, el señor Rodolfo renunció. Entonces hay como menos 3 senadores, eso quiere decir que hay como 105 senadores. 105 senadores. Y el resto son representantes de la Cámara. Lo importante es saber cómo se eligen. Entonces ya sabemos que hay unos por circunscripción territorial, que son 66, el resto es conforme a la población, y hay 4 que se eligen por circunscripción especial de Senado, de afrodescendientes, de exterior y de indígenas, y 5 más por el tema de las FARC. Y 1 más por el segundo más votado de la presidencia. Cuando el segundo más votado se posiciona y renuncia, sus cargos lo ocupa quien en votos seguiría. No, el derecho es solo para quien quede segundo. Buena pregunta. Pero en todos los niveles. En todos los niveles. Sí, fue el segundo más votado para gobernador de Antioquia, pasa a ser diputado de la Asamblea. Si esa persona se posicionó como diputado de la Asamblea y renuncia, nadie lo puede recordar. ¿Por qué? Porque el derecho es para el segundo más votado. Pero sino que tenemos que, pues, la alcaldía resulta muy cierto de mi ¿De la estrella? No, René. La renovación. El segundo candidato a la alcaldía más votado se posicionó como concejal. Sí. Y renunció y siguió el. Ojo, no siguió ese. Ojo, no siguió ese, siguió el siguiente en votación. Exacto. Sí. Exacto, pero el siguiente en votación por ese partido que le otorga el derecho. No el segundo más votado en la contienda. Está muy buena la pregunta, si ya se la entiendo para dónde va. El derecho se le otorga a, entonces en el caso de la alcaldía de Río Negro, al segundo más votado para la alcaldía. Esa persona se posesionó, ¿no es cierto? Pero renunció. No sigue el siguiente en votación para la alcaldía, sigue el siguiente en votación para el consejo. ¿Sí? Repetimos. El segundo más votado para la alcaldía pasa a ser ¿qué? Concejal del respectivo municipio. Esa persona se posiciona, pero renuncia al mes siguiente. Entonces, la pregunta es: ¿cómo suplimos eso? ¿Seguimos en el orden descendente de la alcaldía o le damos la representación al siguiente en consejo? Pues al siguiente en consejo. Igual para la asamblea. Igual para la asamblea, gobernador, el segundo más votado pasa a ser diputado. Si esa persona renuncia después de posesionado a los 3 meses, entra el siguiente en votación para la asamblea, no para la gobernación. Porque el derecho se otorga automáticamente, es por estatuto de oposición, es el segundo más votado. El Tribunal de Antioquia iba a decretar la nulidad de este concejal que sucumbió al segundo candidato a la alcaldía más votado porque él salió supuestamente por silla vacía, investigado penalmente por un delito. Pero estaban haciendo como extensible esa sanción al concejal que sería al candidato al consejo, ¿no? Y es una sanción, pero para el partido del alcalde, pues, para los que escuchen, debo entender. Si van a hacer extensiva la silla vacía de ese candidato a la alcaldía al concejal 17, ya son 17 concejales. Sí. Pero así lo hizo con el Tribunal de Antioquia. El Consejo de Estado tuvo eso
Listo. Entonces ya tenemos más o menos, ya tienen claro cómo es la conformación de las circunscripciones para Congreso de la República. Para Congreso de la República. 10 y 26. A las 30 hacemos la pausa, listo. Artículo 191, ya vimos, es el del presidente, ayer lo leímos, no hay reelección presidencial. Artículo 197, ahora artículo 197. O 198. La presidencia. Sí. Podrá ser elegido presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiera ejercido la presidencia. Esta prohibición no podía ser presidente cuando la ha ejercido por menos de 3 meses, en forma continua o discontinua durante el cuatrienio. La prohibición de la reelección solo podrá ser reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente. No podrá ser elegido presidente de la República o vicepresidente quien hubiera incurrido en alguna de las causales de inhabilidad consagradas en los numerales 1, 4 y 7 del artículo 179, ni el ciudadano que un año antes de la elección haya tenido la investidura de vicepresidente o ejercido cualquiera de los siguientes cargos: director del departamento administrativo, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, del Consejo Nacional Electoral, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor de la República, Fiscal General de la Nación, Registrador Nacional del Estado Civil, Comando de las Fuerzas Militares, Auditor General de la República, Director General de la Policía, Gobernador del Departamento o alcalde. Establece los requisitos para ser presidente de la República y las inhabilidades. No puede ser presidente de la República quien ya haya sido presidente. Está absolutamente prohibida la reelección desde el año 2015. Solo duró vigente 11 años con el acto legislativo 2 de 2004 hasta el acto legislativo 1 del 2015, que se vuelve a eliminar la reelección. Pero no alcaldes porque solo hace énfasis Bogotá. Tiene que ver también con el censo electoral de acá. Sí. Que Bogotá podría ser presidente. ¿Cómo así? O sea, de que al final dice o alcalde mayor de Santa Fe de Bogotá. Ah, que no puede ser quien haya sido alcalde dentro del año anterior presidente. No, pero eso ya creo que no está. Eso ya no está. Lo del alcalde mayor. Que leer la Constitución. Pero en todo caso, no, yo creo que sí está, no puede ser. No, dice alcalde general. Ah, alcalde general, bien. No puede ser quien haya sido elegido entonces en alguno de sus cargos, no puede, dentro del año anterior, no puede ser candidato a la presidencia. Tampoco pues, puede ser quien haya sido la presidenta. Duque no puede ser presidente. Los únicos reelectos fueron Uribe y Santos. 11 años duró vigente y permitió que 2 presidentes eligieran. Dice que esta prohibición no cobija al vicepresidente ¿Cuándo? Va a ser por 3 meses. Exacto. En forma continua. Exacto. Durante el cuatrienio. Y dice en el otro parágrafo Un año antes de la. ni el ciudadano que un año antes de la elección haya tenido la investidura de vicepresidente. Exactamente. Entonces la figura de la reelección. La figura de la reelección es una figura, como antes lo decíamos también, ajena a nuestro ordenamiento constitucional. Nuestro ordenamiento constitucional no es reeleccionista. Tanto que en el siglo XX solo se religió uno, López Pumarejo, y no alcanzó a terminar. Terminó en el 45, 1945. Y en el siglo XXI solo se pudieron reelegir 2 presidentes, Uribe y Santos, porque es una constante en los países presidencialistas, sobre todo en los que el presidencialismo es excesivo, prohíbe la reelección. ¿Qué hizo los Estados Unidos? La Constitución de 1787 de los Estados Unidos no dijo nada sobre la reelección. Pero en 1900
presidente debe elegirse por tercera vez, es decir, por segunda vez para un tercer periodo. A Theodore Roosevelt, ¿qué dijeron los Estados Unidos? Bueno, vamos a ver qué va a pasar. La constante en los Estados Unidos era que el presidente siempre se reelige. Nada de raro que ahorita se reelija Biden. Quien no se reeligió fue Trump, pero por toda esa catástrofe que hizo al terminar su periodo. Los Estados Unidos va a ratificación de cada uno de los congresos de cada estado. Y se aprobó entonces que en los Estados Unidos el presidente solo puede estar por 2 periodos, una sola reelección. Donald Trump puede ser presidente, claro, porque solo ha estado una vez. Entonces la reelección allá puede ser inmediata o alterna, con la intermisión de un periodo. La reelección presidencial puede ser de forma inmediata, es decir, termina el periodo y se hace ley nuevamente. Puede ser alterna, es decir, deja pasar un periodo y se hace ley en otro, diferente al inicial, dejando pasar un periodo. Puede ser también indefinida. Hay veces que albergan la posibilidad de que el presidente se elija de forma indefinida, como caso de Venezuela, caso de Nicaragua. Y para allá va El Salvador, con este año Felipe. En Colombia los uninominales como gobernación y alcalde Es alterno. sí, es alterno. Indefinida, ¿cierto? Eso lo dice, ya vamos a ver la Constitución, el artículo 309. Exacto. Es alterno, es decir, un alcalde no es indefinida, es alterno. No se puede reelegir inmediatamente, pero sí con la intermisión de un periodo. Pero si lo puede hacer siempre. Sí, claro, Peñalosa cuántas veces ha sido alcalde, como 3. Fico va a ser su segunda alcalde. Gobernadores que también repite, la señora del Valle. Alex Charro como por su 4º periodo en Barranquilla. 4º periodo, es decir, la reelección para cargos uninominales diferente al presidente está permitida, pero de forma alterna. ¿Qué quiere decir que sea alterna? Que debe haber la intermisión de un periodo. O más, pueden ser 5. No, debo pasar 3 periodos, 12 años, listo. Se puede candidatizar a los 12 años, pero no inmediatamente. Lo repetimos. La reelección en Colombia está prohibida para el presidente, pero para los gobernadores y alcaldes está permitida de forma alterna. ¿Y cómo funciona eso en el panorama comparado? En el caso de los Estados Unidos ya pusimos bien. Estados Unidos se dio cuenta en 1940-50 que eso se iba a desbocar porque ya los presidentes estaban eligiendo para un segundo periodo, es decir, para estar 3 periodos en la presidencia. Entonces, como Franklin Delano Roosevelt le pusieron un tate quieto a eso. Y se aprueba una enmienda. Recuerden ustedes que la Constitución de 1787 de ese país no decía nada sobre la reelección. Tanto que los presidentes tenían la costumbre, la usanza de reelegirse por un periodo más. Hasta que la avidez, la necesidad de este señor les dio por decir vamos para un tercer periodo. Y ahí le pusieron un tate quieto. La enmienda 23 dice que el presidente de los Estados Unidos solo puede estar por 2 periodos. Puede ser inmediatamente los 2 periodos o de forma alterna. Es decir, los Estados Unidos permiten la reelección inmediata o alterna. Colombia la prohíbe. ¿Y quién está del lado de Colombia? México y Paraguay. 3 países que han optado por la no reelección. O sea, el presidente solo puede estar por un periodo. Y eso es absolutamente sano porque justamente es una república. La república, como decíamos, es la esencia misma de la república, es que se limite el poder, que se alterne el poder. ¿Qué quiere decir que se limite y se alterne? Pues que haya sucesión de personas en el poder, no que una sola persona esté en el poder. El caso de Nicaragua, el caso de El Salvador quedó para allá, y el caso de El Salvador es muy perplejo porque eso está prohibido allá, está absolutamente prohibido.
Y este señor Bukele, a través de unas maniobras, está haciendo que salga. Una pregunta, pero eso no contraría, digamos, a la voluntad del pueblo también. Sí, pero en países presidencialistas depende mucho del sistema de gobierno. Si es presidencialista, lo mejor es prohibir la reelección. Hay defensores y críticos de la figura, muchos defensores y muchos críticos. Decía Hamilton en un librito que se llama Federalista que al prohibir la reelección, decía textualmente el hombre voraz que ocupa un cargo público o el hombre voraz que sea presidente de los Estados Unidos, decía Hamilton, y ocupa este cargo público, experimentará la propensión de que la cosecha resulte tan abundante como es transitoria. Repetimos, decía Hamilton en ese libro del Federalista, el hombre voraz que ocupará la presidencia de la República, si no se aprueba la reelección, experimentará la propensión de aprovechar que la cosecha resulte tan abundante como es transitoria. ¿Qué quería decir Hamilton con eso? Que había que permitir la reelección, porque el hombre que es voraz, es decir, que es loco, que es enfermo con el poder, aprovechará lo máximo para quedarse con todo, si solo tiene un periodo. También si tiene dos, reparte. Exacto. Eso es por un librito que escribió en 1790, el federalista Hamilton. Decía eso, padre fundador de los Estados Unidos. Estoy quedando sin voz y está como grave, cada vez estoy perdiendo la voz. Y se va a acabar la clase. El hombre voraz que ocupa un cargo público, decía Hamilton, aprovechará que la cosecha resulte tan abundante como es transitoria si no hay reelección. Entonces, de esa forma, él auspiciaba la idea de la reelección. Pero hay muchos tratadistas que dicen que la reelección, y esa es muy buena su pregunta, Nelson, ¿por qué? Porque realmente la persona que está en un cargo público como la presidencia de Colombia, que es muy fuerte también, pues siempre aprovecha tres factores. Uno, el nivel de congresistas que tenga ese partido de gobierno en el Congreso. Por eso fue salomónica la decisión del Congreso en el 2015. Nunca más el Congreso de la República puede aprobar la reelección. Solo lo puede hacer una Asamblea Nacional Constituyente, que va a ser electo, o un referéndum de origen popular. No hay fórmula de que el Congreso lo apruebe. Entonces ahí ya rompemos ese vicio de que si el presidente tenía unas mayorías en el Congreso, puede hacer aprobar la reelección. Dos, la falta de educación de los gobernados. Cuando hay mucha falta de educación de las personas, pues siempre tienden a volver la democracia caudillista. Y tres, la figuración que tiene el presidente. Si ustedes se dan cuenta, todos los días el presidente siempre sale. La primera nota de prensa de un periódico o de un medio de comunicación siempre presenta el presidente o su familia. Eso es lo que hace un sistema presidencialista. El poder lo tiene quien, el presidente. Entonces hay que estar atentos a lo que hace el presidente. Es una falta de respeto que el presidente llegue tarde en todos los temas. Una falta de decoro, una falta de que bien que lo estén abuchando en estos momentos en todo lado. Y eso que quede grabado ahí, una gente llega tarde con un presidente. No ponga agenda, no fija agenda, si es que no es capaz de cumplir una cita, o ponga las citas a la 1 de la tarde, si es que no alcanza a levantar, o si la resaca no le da para levantarse temprano, entonces ponga a la 1 de la tarde a ver si no llega. Es una falta de respeto. Una falta de respeto esa vaina. Yo digo, yo les digo a ustedes, a veces es un tipo muy inteligente, pero esas vainas que tienen, ¿no? Respetuoso con la gente, y bien que ya le esté cobrando a la gente eso, los policías, las familias, lo bucharon. Llegó 2 horas tarde. Yo cuando me posesioné, me citaron a las 3 de la tarde, y la posesión fue a las 6:30 p.m. hace un año. Y toda la gente ahí esperando en la sala, no, que
cuentos. Como que un presidente no puede cumplir agenda. Entonces sí, puso a esperar al presidente Biden 2 horas también. Imagínense eso cuando lo visitó allá. Era el presidente de Suiza, el de Corea dijo, no, yo lo voy a esperar, chao. Se fue el de Corea y dijo, no, como que ese tipo cree que tiene la condición de ponerle el tiempo a los demás. Es horrible eso, horrible. Un defecto de nada. Bueno, eso. Entonces la reelección no existe. Y estamos verificando cómo existen 3 clases de reelección. Una, la reelección inmediata, que Colombia la albergó entre el año 2004 y 2015. Puede ser inmediato, podía ser alterno, pero los 2 presidentes la utilizaron de forma inmediata. Es decir, en Colombia estuvo vigente la figura durante 11 años. Se pudieron reelegir 2 presidentes de forma inmediata, Uribe y Santos. La reelección también puede ser alterna, como en el caso de Argentina, que también es inmediata allá. O como el caso de la mayoría de países de Latinoamérica, caso de Chile, caso de República Dominicana, caso de Ecuador, caso de Perú, tienen la reelección alterna, es decir, deben esperar que pase el periodo o más. Y hay países que han optado por la reelección inmediata, como el caso de Ecuador también, como el caso de Brasil, que la tiene de forma inmediata, allá se religió Lula, y también de forma alterna, no tiene control frente a eso. Frente a eso puede elegir de forma inmediata o de forma alterna. Siempre que hay reelección inmediata hay reelección también alterna. Entonces, la elección inmediata la alberga Ecuador, los Estados Unidos, Brasil y Bolivia. Viene la reelección inmediata. ¿Y qué sucede en Europa? Todos los países de Europa son reeleccionistas por la misma forma del sistema de gobierno. Como es parlamentario, es diferente. ¿Por qué es diferente? Por lo que señalábamos ayer. El parlamentarismo tiene otras formas de darle legitimidad al poder. Y esas formas de darle legitimidad al poder pues se basan en los parlamentos. Cuando se pierde la confianza, no tiene nada que ver ahí el voto popular, a excepción de Francia. En Francia es un semipresidencialismo donde los ciudadanos eligen directamente al presidente y eligen también un primer ministro que se encarga de las relaciones. Colombia debería adoptar ese sistema, semipresidencialismo, me gustaría que se encargue ese primer ministro de las relaciones políticas con la Asamblea Nacional allá y acá con el Congreso. Sí. Artículo 197 entonces nos pone a decir que no es conveniente la reelección por múltiples aspectos, entre esos los que hemos mencionado. Siempre hay una necesidad del gobierno de turno de reelección. Y vea que Petro es un tipo de boca, por eso es que me gusta. Petro no va a hacer lo que dice, no lo veo participando. Ya lo hubiera hecho, ya que ha pasado un año, ya un año y unos meses. Es porque hubiera hecho vainas. Toda la gente le tenía miedo, pero mire que no tenemos miedo porque hay legitimidad. Tal vez hay un miedo frente a las inversiones que la gente no sabe, pero vean que la economía no es que esté tan mal tampoco. Es más, la economía va bien, la gente, porque ha puesto ministros de economía bastante ortodoxos. Uno era profesor de Yale, de los Estados Unidos, la escuela máxima de la ortodoxia en economía, Ocampo, un tipo muy respetado en el mundo. Le ayudó. Y el que está ahorita al mismo tiempo un gran economista nacional, también respetuoso de las reglas fiscales. Eso es lo más importante y lo que interesa a la gente y al mundo es que el Estado respete la regla fiscal. ¿Qué es la regla fiscal? Que pague su deuda, que pague su deuda externa. Eso es lo que le interesa a las calificadoras de riesgo. Y que haga reformas tributarias para poder pagar la deuda externa. Pues que no le han bajado a Colombia la calificación internacional. Y porque el tipo de economista, el tipo no es bobo, por eso digo que tiene argumentos importantes para poder sortear la presidencia. El tipo de economista y sabe cómo funciona la economía, pero es muy malo gobernante. Desastre. Ya va a cambiar otra vez 3 ministros en eso. ¿Quién se mete en el gobierno? ¿Quién se mete
tiene sentido.